Muy buenos días, les saluda el periodista Esteban Arrieta de La República. Les agradecemos por acompañarnos hoy en un nuevo Facebook Live para conversar con el señor Walter Cotto. Don Walter Cotto actualmente es empresario, pero para quienes saben un poquito de política saben que don Walter fue diputado de la Asamblea Legislativa, presidente del Congreso, creo que también presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios. En su momento fue precandidato de Liberación Nacional y hoy está un poco alejado de la política, pero se mantiene activo de cierta forma, ¿no? Venimos para conversar con don Walter a propósito del proyecto del libro Organizar el País de Manera Diferente, que se trata de una nueva constitución política. Entonces, primero darle la bienvenida a don Walter y preguntarle, ¿no? ¿Qué lo motiva, ¿no?, a presentar un proyecto de nueva constitución, de poner este tema sobre la mesa de discusión en Costa Rica? Bueno, primero que todo, muchas gracias, Esteban. En realidad la gran motivación es que he venido viendo desde hace muchos años la evolución del país y prácticamente desde el año 2000 ya yo había incursionado con una propuesta de reforma política estructural en Costa Rica. Y desde ahí yo veía que el país, si no hacía reformas profundas, se iba a complicar, como efectivamente se ha complicado. Entonces, a esta altura del partido, estoy convencido de que si el país no se organiza de manera diferente, no sale. El país no va a poder resolver los graves problemas que tiene si no logramos construir una nueva organización, una nueva gestión de la administración, una nueva relación del poder versus la sociedad civil o sociedad civil y poder. Y entonces, por eso es el título del libro, Organizar el País de Manera Diferente. Y lo que trato aquí es de, con esa organización, plantear un nuevo rumbo para Costa Rica, porque todas las encuestas dicen recientemente y antes que el país va por un rumbo equivocado. Es más, la mayoría dice que no tiene ni rumbo. Entonces, esta propuesta, Organizar el País de Manera Diferente, es para darle una salida a los problemas que tenemos y al mismo tiempo para generar un rumbo de país hacia el futuro. Walter, un poco dice que el país tiene problemas para fijar un rumbo, para de repente tomar decisiones. Se debe un poco, en parte, a la misma organización institucional, es decir, a que de repente tenemos muchas instituciones públicas que afectan la toma de decisiones. Sí, claro, hay nuevos fenómenos políticos que se han producido en el país y por eso creo que no podemos seguir ya con la organización que se planteó en 1949. Voy a citar, digamos, dos, por ejemplo. En estos momentos, el sistema de partidos políticos es multipartidista y el presidencialismo que generó la Constitución de 1949 era relativamente bueno y eficiente para cuando existían dos partidos, cuando existía el bipartidismo. Pero ya cuando se ha hecho un multipartidismo, lo más conveniente me parece a mí es migrar a un sistema diferente, que podría ser un sistema parlamentario, donde los partidos tienen la necesidad, absolutamente la necesidad de ponerse de acuerdo sobre grandes temas para ser resueltos. O por ejemplo, hemos tenido situaciones como que cada gobierno ha venido creando más y más instituciones. Tenemos en este momento cerca de 335 instituciones públicas. Usted puede quitarle toda la plata a los ciudadanos para generar más recursos fiscales, pero nunca le van a alcanzar para mantener 335 instituciones. Y todos los gobiernos aumentan. Probablemente en este gobierno ya se aumentó otras instituciones. Por ejemplo, aquí se nombró un nuevo ministro de Relación con los empresarios, por ejemplo. Mañana a alguien se le podría ocurrir nombrar un ministro para relacionar el gobierno con los sindicatos, con los trabajadores. Y así vamos, y eso me parece que es una locura. No puede haber ya posibilidad de que el Estado costarricense pueda generar suficientes recursos para tener tantas instituciones. Panamá tiene la mitad de instituciones públicas. Francia, por ejemplo, que es un país de más de 66 millones de habitantes, tiene mucho menos ministerios que los que tiene Costa Rica.
Y estas cosas no se pueden resolver en la Asamblea Legislativa, porque la Asamblea Legislativa no tiene realmente espacios para ocuparse de estos temas profundos con serenidad, con tranquilidad, con inteligencia. Claro, ahora, don Walter, el proyecto que usted plantea, ¿no?, de una nueva constitución es algo que de repente, en el fondo, pues es nuevo, pero desde hace años venimos hablando, o diversos actores han venido hablando de una nueva constitución política. ¿Por qué nunca se ha logrado encontrar un espacio, digamos, en las instancias jerárquicas del país para impulsar este tipo de proyectos que cada vez se vuelve de repente como más necesario, ¿no? Porque la clase política costarricense es muy mediocre, porque la clase política costarricense casi no estudia y no tiene visión. Y eso es un problema que se ha generado desde hace mucho tiempo. Que los partidos políticos han perdido gente que piense. No hay pensadores en la política costarricense, no hay visionarios. Lo que hay gente que reacciona frente a las noticias que ciertos medios de comunicación producen, entonces van y ven cómo resuelven un problema. Que mataron a una señora, entonces hay que hacer una ley contra la violencia doméstica. Que pasó esto aquí o allá, entonces hay que ir a procurar una ley. Pero no existe esa visión integral. Entonces, ese es uno de los temas. Y el otro tema es la falta de capacidad política para unirse alrededor de atender desde el fondo los grandes problemas que tiene el país. La gente todavía, mucha de la dirigencia política es muy egoísta. Si usted produce una buena idea, no la reciben. Si alguien de otro partido tiene una buena idea, le cuesta asumirla como parte de una idea nacional. Entonces, hay problemas, digamos, en la capacidad de las dirigencias políticas, hay problemas en la legitimidad de las dirigencias políticas, que muchas no representan verdaderamente los intereses de la población, y bueno, y hay una enorme falta de visión de cómo se debe construir el país hacia el futuro. Correcto, bueno, pero a toda idea le llega su hora, como dicen. Sí, claro. De repente, este proyecto o un proyecto de nueva constitución se podría impulsar en algún momento, ¿no? Bueno, hay un referéndum. Yo formo parte de un movimiento de Ciudadanos por la Constituyente que presentó un referéndum al Tribunal Supremo de Elecciones. El Tribunal Supremo de Elecciones lo acogió. Ese referéndum está muy bien planteado. La Procuraduría General de la República ha dado una opinión favorable y estamos pendientes de que se resuelva un recurso de la Sala Constitucional que presentó una persona y que lo tiene ahí atascado durante ya más de 2 años, porque si la Sala Constitucional le da el visto bueno, pues entonces el país tendría que ir a decidir, es decir, la población, ella misma, no la clase política, la población tendría que ir a decidir si quiere o no una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Y si quiere esa Asamblea Nacional Constituyente, ahí se establece que tendrá un plazo de 15 meses para producir una nueva Constitución, y uno esperaría que esa nueva Constitución recomponga el país desde el punto de vista del poder y de la administración y de la organización que deseamos, para que los problemas no se sigan atacando por los efectos, sino que se ataquen por las causas. Difícil lo que le voy a preguntar, porque en poco tiempo es difícil explicar pues un libro tan denso como comentábamos anteriormente fuera de cámaras, pero ¿cuáles serían los elementos fundamentales de esta propuesta de constitución? Vi que, por ejemplo, habría una reelección continua por una única vez para un presidente, también los diputados podrían ser reelectos en el cargo, habría una nueva forma de elegir a los magistrados, se establecen también algunas cuestiones de responsabilidad a los funcionarios públicos, pero cuéntenos un poquito, don Walter. Bueno, hay muchas reformas, ¿verdad?, que están planteadas en esta propuesta de organizar el país. Voy a citar algunas porque la verdad es que son demasiadas las propuestas que están contenidas. Este país está organizado de una manera centralista, verticalista, autista del poder, ¿verdad? Todo se resuelve en la meseta central. Entonces el país tiene que definir si quiere seguir con el centralismo o si llegó el momento más bien de descentralizar el poder, de distribuir el poder. Yo por lo menos creo que Costa Rica tiene que cambiar el paradigma del desarrollo nacional. El desarrollo nacional está hecho sobre la base del centro del país,
y ya llegó la hora de que el desarrollo se empiece a generar a partir de la periferia, a partir de las zonas rurales, y para eso se requiere cambiar en la Constitución el paradigma del centralismo y sustituirlo por la distribución del poder y potenciar lo local, potenciar los territorios. También es importante que el país defina si quiere seguir con el presidencialismo o si quiere más bien migrar a un parlamentarismo. Yo creo que debe migrar al parlamentarismo en virtud del multipartidismo, que es una nueva realidad en Costa Rica. Tiene también que definir en una Asamblea Nacional Constituyente qué tipo de Estado quiere, si quiere un Estado paternalista o quiere cambiar eso por un Estado más gestor, un Estado más estratégico, un Estado más competitivo. Tienen que definir en una nueva Constitución cuántas instituciones necesita el país y para qué. Eso tiene que ver con cuáles son las responsabilidades del Estado. Si nosotros decimos educación, si decimos salud, si decimos medio ambiente, si decimos infraestructura, pues entonces las instituciones que deben de existir son las necesarias para eso. Y muchas otras cosas tenemos que sustituirlas o eliminarlas, pero el país no puede seguir creando y creando instituciones para que después no pueda tener los recursos necesarios para mantenerlas a todas. El país tiene que definir de una vez por todas que necesita incorporar la responsabilidad política en las decisiones y en las actuaciones de los gobernantes y de los funcionarios. En Costa Rica existe la responsabilidad administrativa, la responsabilidad penal, pero no existe la responsabilidad política. Aquí, por ejemplo, se han gastado millones de millones en una trocha, se han gastado millones de millones en proyectos fallidos del ICE, se han gastado millones de millones botados en carreteras y en muchas otras cosas y nada pasa. Eso, en un gobierno diferente, con un sistema diferente, esos gobiernos se caerían, esos gobiernos se irían para la casa, esos ministros tendrían que migrar para sus habitaciones. Pero aquí en Costa Rica nada pasa, y son fondos de los costarricenses, son fondos públicos, entonces hay que establecer la responsabilidad política y eso no está en la Constitución actual. Don Walter, en ese sentido, digamos, ¿cree usted que se debe incorporar en la Constitución política la posibilidad de una revocatoria de mandato para el presidente incluso y para los diputados también? Claro, en esa propuesta viene la revocatoria de mandato. Presidente que no da la talla debería irse también para la casa. O presidente que se le determina que tuvo un acto, digamos, de corrupción o que no guardó el respeto debido para el buen manejo de los recursos públicos, también debe irse para casa. Igual con los diputados. Los alcaldes hoy en día pueden revocar su mandato bajo ciertos requisitos, pero esta Constitución establece la revocatoria de mandato. Esta Constitución además plantea un tema muy actual. Este proyecto, este libro plantea un tema muy actual como es el tema fiscal. O sea, no se vale seguir haciendo remiendos en materia fiscal. ¿Cuántos impuestos debe tener Costa Rica? Yo le pregunté un día a un ministro de Hacienda reciente cuántos impuestos sabía él que existían y no me supo decir. No supo decir. Y siguen creando impuestos, y resulta que cuando crean impuestos nacionales no se ponen a ver cuánto es lo que la gente paga en las comunidades. No se ponen a ver cuánto lo que la gente paga cuando marchamos. En ese sentido, ¿qué propone usted, don Walter? Bueno, reducir a un mínimo los impuestos, tener impuestos que sean robustos, que se cobren realmente, ¿verdad? Los países más desarrollados del mundo no tienen tantos impuestos como Costa Rica, ¿verdad? Eso hace además el país sumamente caro y cada vez menos atractivo en materia, digamos, de inversión extranjera directa. Entonces, si usted tiene pocos impuestos, usted los puede cobrar mejor. Si usted tiene muchísimos impuestos, usted gasta mucho en cobrar a aquellos que ni siquiera producen lo que usted espera que le produzcan. Hay que reorganizar el sistema tributario del país. ¿Qué tipo de sistema fiscal debe construir Costa Rica? Ahí está planteado en este libro. Vamos a mantener el servicio civil, por ejemplo, que está en la Constitución vigente y que prácticamente nadie sabe para qué sirve. O vamos a sustituir eso por un instituto de la función pública que eduque, que capacite, que le genere vocación a quienes quieren estudiar para hacer servicio público y no servicio privado, ¿verdad? Porque no es lo mismo ser funcionario público que ser funcionario privado. En otros países avanzados existen institutos de formación. Usted puede ser ingeniero, pero el hecho de ser ingeniero no lo faculta simplemente para ser funcionario público. Además de ingeniero, si quiere trabajar en el MOP, tiene que entender qué es el servicio público, cuáles son las características de ese servicio,
qué significa ser servidor de todos los costarricenses. Entonces hay que plantear, digamos, muchísimas renovaciones. Este es un libro que realmente plantea decenas de cosas diferentes que hay que hacer en el país. Por eso se llama Organizar el país de manera diferente. Un poco también leía la posibilidad de una nueva administración territorial, ¿no? Sí. Un poco, ¿qué se plantea en ese sentido, no? Bueno, es que hay territorios en Costa Rica que no tienen que ver nada con las provincias a las cuales pertenecen. Por ejemplo, los Chiles, Guatuso, Upala, el mismo San Carlos, ¿qué tienen que ver con Alajuela? Y esas economías se mueven entre ellas, no se mueven tanto con Alajuela, se mueven entre ellas. Entonces, ahí podríamos pensar en una provincia que las aglutine y que generen... Una nueva provincia, claro. Claro, entonces ahí yo planteo una nueva provincia que se llamaría Huetar Norte. Igual en el sur, ¿qué tiene que ver Golfito? ¿Qué tiene que ver San Vito? ¿Qué tiene que ver Buenos Aires con Punta Arenas, por ejemplo? El mismo Pérez de León, ¿qué tiene que ver con San José? El sur es un territorio muy aparte, que tiene su dinámica propia, y bueno, evidentemente ahí hay que pensar si vale la pena hacer una nueva provincia, la provincia, digamos, del sur. O por ejemplo, en el gran área metropolitana. En el área metropolitana yo pienso que para mejorar las economías de escala y que se puedan hacer proyectos conjuntos sin esas divisiones odiosas que existen entre las autonomías municipales, se podría crear el distrito metropolitano, como existe ese distrito metropolitano en otras latitudes del mundo, que hace que entonces se unan esfuerzos, por ejemplo, de San Pedro, de Moravia, de San José, de Guadalupe, de Desamparados, etcétera, para resolver problemas que son comunes a todo el área metropolitana. Y eso, en la nueva organización del país, a mí me parece que debería plantearse el nuevo distrito metropolitano. Para ir terminando, don Walter, ¿aumentar el número de diputados? Vea usted que los diputados que existen actualmente son 57, con una población que era muchísimo menor que la que existe hoy en día. En la propuesta que yo hago, el aumento son de 4 diputados nada más, pasar de 57 a 61. Y en la propuesta está establecido que habrán diputados territoriales, por circunscripción territorial, para que la gente, cuando vota por alguien, sepa que ese por el que votó es el que realmente votó, y no como ahora. Y diputados por lista nacional, para conjugar ahí lo que podrían de ser grandes personalidades del país que puedan ir a la Asamblea Legislativa a través de lista nacional, y diputados más cercanos a los territorios que puedan responder más efectivamente a la representación de esos territorios. Pero bueno, estamos planteando ahí 61. Okay. Sí. Un mensaje final, don Walter, de repente sobre el libro, sobre la propuesta. Bueno, yo lo que quiero decir es que, aunque no estoy en la política activa, sí me gusta generar pensamiento político, generar nuevas ideas, nuevas propuestas. Ahora, fuera de cámaras, usted y yo conversábamos sobre la propuesta de pensión consumo, que viene aquí incorporado como un artículo de la nueva Constitución, que era para darle pensión a todos los costarricenses sin que los trabajadores, ni los patronos, ni el Estado pusiera plata, y que posibilitaría que Costa Rica fuera el único país del mundo en garantizarle a un niño que desde antes de nacer tendría pensión cuando llegue a los 65 años, simplemente generando esas pensiones sobre el consumo. He hecho, digamos, muchos otros aportes de carácter innovador. Que estoy presentando desde hace 2 meses, cuando escribí este libro, representa un aporte para que los que están en la política repiensen lo que están haciendo. Yo francamente creo que el país no puede seguir parcheando, el país no puede seguir remendando, que ya llegó la hora en que el país hay que pensarlo como un todo, que hay que tener una visión holística del país para poder enfrentar los problemas que tenemos de una manera más visionaria, más inteligente, y que nos permita a todos avanzar hacia una sociedad pues, más democrática, pero acompañada, digamos, de la justicia, que esa es la razón de ser, digamos, de
de la organización política. Quienes estén interesados en el libro, ¿dónde podrían conseguirlo? Este libro se está vendiendo en la librería Lehmann, en San José. Personalmente, si alguien tiene interés, me pueden localizar en mi Facebook y de alguna manera ahí hacemos cómo entregarlo. Pero los que quieran pasar a la librería Lehmann, ahí hay suficientes libros. Es una edición de 1000 ejemplares y ha recibido muy buenos comentarios. Es un libro denso, pero lógicamente es una propuesta de ver cómo avanzamos hacia una nueva organización, sin la cual, creo yo, el país no va a salir a pesar de las reformas y reformas fiscales que se puedan hacer. A propósito de lo que se aprobó anoche. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este Facebook Live. Los esperamos próximamente en algún nuevo conversatorio con algún colega de la República. Gracias.